y vamos a presentar al siguiente ponente, que es el profesor Emilio Sanz, que es catedrático de Farmacología Clínica, director del Máster de Bioética y Bioderecho de la Universidad de La Laguna y también un activista del curso de verano en la que ha participado en numerosas ediciones, ¿no? Y vamos a tratar de abordar algo más concreto de la pandemia, ¿no? Y va a ser la ética de la prescripción. ¿Qué pautas nos pueden ofrecer para afianzar criterios éticos en un escenario de tanta incertidumbre? Porque ahora estamos en un terreno de arenas movedizas. Y en segundo lugar, si nos puede hacer una síntesis en el escenario actual de las consideraciones éticas para la investigación, tanto en terapias curativas como preventivas dentro de la COVID-19 y ya en detalle cómo posicionarse éticamente ante un paciente que nos pregunta sobre la vacunación frente a la COVID-19. Muchas gracias y damos paso a escuchar al profesor Emilio Sanz. No sé si ha podido conectar el profesor Emilio Sanz. Estoy Emilio, observando. Sí, ahora ya entra. Muchas gracias. Esperando que entre. Vale, perfecto. Muy bien. Como yo no lo veo, quiero saber si se me ve, se me oye y si están ahí. Hola. ¿Está funcionando el sistema? ¿Puedo seguir? Sí, perfecto. No estoy muy seguro. ¿Se me ve, se me oye y se ve la pantalla? Sí. Este tiene diapositiva. Pues vamos a... Sí. ¿Me puede alguien dar...? ¿Sí? Abajo del todo tienes el... Se te oye perfectamente, Emilio. Vale. Y se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Las diapositivas. Correcto. Gracias. Muy bien, pues quiero muy brevemente agradecer a Rogelio que vuelva a contar conmigo en el curso y además en un momento en que estamos en una situación realmente crítica. Como ha dicho todos los ponentes anteriores, nos va a obligar esto a repensar seriamente qué es esto de ser médico y cómo trabajamos y cómo nos relacionamos con el paciente y en relación a lo que a mí me respecta más directamente, cómo vamos a utilizar los remedios terapéuticos que tenemos alrededor. Y así he puesto las dos preguntas que me había hecho la organización. La ética de la prescripción en esta pandemia es un terreno de arenas movedizas, ha sido arenas movedizas, y qué pautas nos pueden afianzar los criterios éticos en un escenario de tanta incertidumbre. Bueno, a mí esto me parece fantástico porque realmente no me he cansado nunca de repetir a los alumnos de medicina que la medicina en segundo, cuando ven y creen que somos salvadores, es el ámbito básico de la adversidad y de la incertidumbre. De la incertidumbre porque muchas veces no sabemos qué es lo que el paciente tiene, no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cuáles son los resultados de nuestras actuaciones, y la adversidad porque al final todos los pacientes se mueren y se mueren cerca de un médico y todavía en muchos casos el médico considera que si se le ha muerto el paciente es culpa suya, aunque realmente nuestra labor es muchas veces curar, pero siempre acompañar. Pero esa dualidad entre la adversidad y la incertidumbre es una de las miserias y de las grandezas de la medicina y que se ve mucho se ha visto mucho en esta pandemia, específicamente con los tratamientos médicos. Son arenas movedizas. De pronto, en el mes de marzo empezaron a llegar a algunas UBIs de algunas regiones españolas un paciente crítico cada hora y no sabían qué le pasaba y no sabían cómo tratarlo. Y nos llegamos a una situación de medicina heroica, en la que los criterios científicos y la medicina basada en la evidencia quedaba sobrepasada por la medicina basada en la urgencia, en desaguar. Y se aplicaron un montón de tratamientos sintomáticos y realmente en este momento estamos en una situación muy diferente, muy diferente. Medicina heroica en la que se empezó a tratar a los pacientes como se pudo,
pero al mismo tiempo con mucha investigación. En el Comité Ético de Investigación con Medicamentos de la provincia que presido y en prácticamente todos los comités éticos de investigación se presentaron un número ingente de proyectos de investigación, muchas veces no ensayos clínicos, pero sí proyectos de investigación. Y de hecho todos los comités hemos tenido subcomités o reuniones más frecuentes para poder dar salida a proyectos de investigación más o menos descriptivos, más o menos recopilatorios de datos, y eso era en este momento lo que se podía hacer. No se podían plantear ensayos clínicos doble ciego, controlado, con placebo, etcétera, etcétera, sino que había que intentar hacerlo lo mejor que se podía, pero al mismo tiempo recopilar toda esa información para no perder datos. Y de hecho ha habido muchos estudios descriptivos, luego les voy a poner un poquito más lo que hay en los números específicos. Y sí que tuvimos la dificultad de ir a conjugar la prensa y los movimientos sociales y el relumbre de algunas cosas que salían en la prensa con el rigor y la crítica. Y en esos primeros meses de marzo, abril, nos estrellamos con 2 o 3 problemas bastante gordos. El tema de la hidroxicloroquina, que creo que fue un ejemplo muy específico de cómo se pueden hacer las cosas de una forma sensacionalista y muy pobre. Había un par de estudios in vitro en células que mostraban un efecto fantástico de la hidroxicloroquina y luego un microbiólogo francés, hasta entonces muy reputado y con una capacidad bastante mesiánica, tanto que el presidente de la República Francesa se fue a Marsella a hablar con el doctor Didier Raoult y publicaron un primer artículo sin pasar prácticamente por ningún sistema de control en el Journal of Antimicrobial Agents, en el que con 42 pacientes de los cuales 6 se cayeron, 3 fueron a la UBI, también se cayeron, total 20 pacientes de hidroxicloroquina y 16 controles, dijeron que los resultados eran fantásticos. Y se elaboró toda una gran movida entre un fármaco sencillo, común, barato, que ya estaba fuera de patente, pero que era realmente mágico y que curaba mucho. Y luego, poco a poco, se ha ido comprobando que estos estudios no daban esa eficacia. Se llegó a retractar 2 artículos sobre hidroxicloroquina en el Lancet y en el New England Journal of Medicine. Esto da una idea del nivel de la presión que había para encontrar algo. El New England y el Lancet aceptaron 2 trabajos absolutamente deplorables, inventados, y tuvieron que retractarse en plena pandemia del tratamiento con un fármaco. Lo mismo nos pasó con los AINES, también hubo un par de artículos en el que hablaban de que si el receptor el ACE2 también se relacionaba con los AINES, con los IECAS, y que se suspendieran los antihipertensivos en estos pacientes. Se hizo más daño que beneficio. Al final se ha comprobado que eso no es verdad, que clínicamente no es así. Y una cosa es los datos in vitro y otra cosa son los datos clínicos. Nos pasó lo mismo con el ibuprofeno. 4 casos de pacientes con ibuprofeno que empeoraron claramente en farmacovigilancia en Francia. El Ministerio francés incluso sacó una nota diciendo que había que retirar el ibuprofeno y los AINES de estos pacientes y luego se ha ido comprobando que no. Incluso la Organización Mundial de la Salud estuvo dando informes sobre que eso no era así. O sea que tenemos un problema importante cuando hay una medicina heroica entre lo que se dice basado en informaciones básicas, pero no en información clínica, y el rigor y la crítica que hay que tener ante eso. Realmente nos ha puesto en el límite, porque es muy bonito fiarse de la medicina basada en la evidencia, pero cuando no hay datos para la evidencia, ¿a qué nos agarramos? Y esto ha sido una de las situaciones más dramáticas, creo yo, porque ha habido muchos pacientes que han sido maltratados por noticias de algún tipo sensacionalistas. Y lo que se hizo fue fundamentalmente dar tratamiento sintomático. Tratamiento sintomático con antiinflamatorios de todo tipo, con corticoides, con anticuerpos monoclonales, con los famosos tocilizumab o sarilumab,
y se intentaba controlar lo que en aquel momento aparecía como la tormenta de citoquinas, que en ese momento no se sabía si era positivo o era negativo, si había que bloquearla o no. Fue un momento de prueba-error, de recoger muchos datos. Empezaron a aparecer antivirales con una eficacia muy, muy limitada. Ahora comentaré un poquito sobre esto. Empezó a verse el oxígeno, si era más, si era menos, si había que meter la presión positiva elevada, si no, si había que poner en decúbito, prono o supino. Y en general nos encontramos con que especialmente los médicos de la UBI estuvieron haciendo lo que buenamente podían con lo que ya teníamos. Realmente el punto clave aquí ha sido aplicar el rigor y el espíritu crítico para saber discriminar lo que había de lo que no había. En este momento, en septiembre de 2020, estoy convencido de que los recursos terapéuticos que tenemos son aproximadamente los mismos que teníamos en marzo, pero hay una diferencia fundamental. Es que ahora los médicos de las unidades de cuidados intensivos saben mucho mejor qué funciona, qué no funciona, cómo hacerlo y cómo manejarlo. Bueno, esto viene ahí porque la dificultad de combinar el tengo que hacer algo por este paciente que se me está muriendo y además tengo 50 como él, con el rigor de los datos de investigación y el tener la suficiente espíritu crítico para no creerse incluso artículos como los que aparecían en el New England o en el Lancet y en un momento determinado tener esa forma de parar. La segunda pregunta tiene que ver con consideraciones éticas para la investigación en terapias curativas y preventivas en la COVID. Bueno, miren, les voy a recomendar 2 capítulos de un libro bastante antiguo, del año 90, de Dominique Lapierre, Más grandes que el amor, que está editado en Seix Barral, y es una especie de historia novelada sobre la aparición del SIDA en Estados Unidos y de los primeros ensayos clínicos con AZT. Son 2 capítulos, el 55, AZT o placebo, la ruleta rusa, y el 58, 281 cobayas para un puñado de cápsulas amargas. Es un ejemplo muy bonito de cómo se organizó el primer ensayo para un fármaco que podía ser útil para una de las pandemias que había hablado antes el doctor Diego Gracia, del SIDA, cuando apareció en un grupo particular, en aquel momento eran homosexuales de San Francisco, cómo se planteó Wellcome en aquel momento, que era el laboratorio que lo desarrollaba, si directamente lanzar el AZT o hacer un ensayo clínico, cómo se planteó el ensayo clínico, cómo se intentó llevar a cabo, cómo los propios participantes intentaban engañar al sistema probando la cápsula y si era amarga se quedaban y si era dulce era el placebo y se iban a otro hospital. Las presiones que hubo sociales para que el AZT se hiciera disponible y cómo Wellcome en aquel momento esperó hasta tener evidencias suficientes como para que realmente el AZT, que era lo único que entonces había, se pusiera de una forma amplia disponible para toda la población. Es un ejemplo breve, cortito, que utilizo mucho en mi docencia con los alumnos para explicar tanto cómo es un ensayo clínico y los grandes problemas sociales alrededor. Esto nos ha pasado. ¿Cuál es la presión social ahora para hacer investigación sobre fármacos adecuados para el COVID-19? Y lo que hay es una cantidad enorme, increíblemente gigante de intereses económicos. Hemos sufrido ya una de estas crisis tremendas. Y la primera fue la del oseltamivir, del Tamiflu, cuando en 2009-2010 todos los estados nos gastamos millones de euros. En España nos gastamos 330 millones de euros en reservas de Tamiflu para la gripe A. Un fármaco que se ha demostrado que disminuía los síntomas en medio día, que no disminuía los ingresos, que no disminuía las complicaciones, que no impedía la transmisión y que tenía muchos efectos secundarios. Pero era, entre comillas, lo único que había. Y si lo único que había no servía para nada, pero era lo único que había, vamos a comprarlo. Ahora mismo hay miles, millones de dosis de Tamiflu pudriéndose en reservas estratégicas por si la gripe A. Algo así está pasando con el Remdesivir. El Remdesivir es otro fármaco antiviral
sobre el que hay mucha investigación, pero sobre el que hay muy poquita evidencia de eficacia clínica sustancial. Y evidentemente dicen, bueno, es lo poquito que tenemos. Es mentira, no es lo poquito que tenemos. Tenemos muchas otras cosas para tratar a los pacientes. Pero, bueno, no podemos dejar de dar al paciente esto, aunque cueste 3.000 euros la dosis. Bueno, es otro de los ejemplos claros de cómo aquí los intereses económicos hacen que suban brutalmente las acciones de las empresas que tienen estos fármacos. Yo creo que el mensaje clave es que no se pueden quemar etapas, que no se puede comprar masivamente lo que hizo Estados Unidos, que hizo Trump, de comprar todo el Remdesivir que se podía producir. Es una forma de decir, vamos, antes de decir eso tienes que comprar acciones de la empresa del Remdesivir, porque evidentemente va a subir de una forma brutal. Estos intereses económicos no pueden impedir que se hagan todas las etapas necesarias para estar seguros de cuál es su papel. Y el Remdesivir, por ejemplo, ahora mismo el papel que tiene es absolutamente limitado. Hay mucha investigación. Hace poco leí 3.800 estudios en el mundo. Está en marcha el Solidarity Trial de la Organización Mundial de la Salud en 31 países con 5.500 pacientes. Y en España, a fecha de hoy, en el Registro Español de Ensayos Clínicos hay 115 estudios de COVID-19. 47 no iniciados, 56 reclutando, 4 con el fin de reclutamiento y 8 finalizados. Ahora, a septiembre, después de casi 6 meses, todavía no tenemos información definitiva, completa, segura de cuáles son la eficacia de muchos de estos fármacos. Y la eficacia que se está demostrando es bastante limitada para los fármacos nuevos. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud, en el Solidarity Trial, ha retirado ya tanto el brazo del hidroxicloroquina como el brazo del lopinavir-ritonavir. Y estamos ahí, bueno, reduciendo los fármacos nuevos que hay. Así que esto es esencial, creo, no se pueden quemar etapas, hay que ir despacio porque podemos estar echando una cantidad enorme de dinero en investigación y sobre todo en compra de productos que luego no demuestran su eficacia. Y acabo con la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo posicionarse con ética clínica ante un paciente que nos pregunta sobre la vacunación frente al COVID o frente al tratamiento frente al COVID? Bueno, estos son también datos de hace poco. Los proyectos de vacuna destacados a nivel mundial. Ven que hay 5 en fase 3, 4 en fase 2, unos cuantos más en fase 1 y luego hay muchos más que están desarrollándose. Este en rojo es el de Janssen, que es el que va a participar voluntarios sanos en una fase 2. Fases 2 en España hay cientos. O sea, que el ministro de Sanidad salga a decir que España está en la punta de la investigación porque va a hacer un ensayo de fase 2 con una vacuna de las 100 que se están desarrollando es un poco ridículo. Es intentar sacar todo lo que se pueda, bajo mi punto de vista. Pero todavía no sabemos cuál es la eficacia de las vacunas, no sabemos si van a ser eficaces o no van a ser eficaces. Sabemos que son eficaces in vitro, que son eficaces en voluntarios sanos. En la fase 3 se está intentando ver si son eficaces para prevenir realmente el contagio, cuál es su grado de eficacia, cuál es su grado de efectividad, que es realmente cuántos pacientes se van a beneficiar de la vacuna, teniendo en cuenta la extensión de la vacuna, los efectos secundarios, las retiradas, etcétera, y la eficiencia. Si realmente nos es eficiente desde el punto de vista económico y social vacunar a cuántos, a toda la población, a una población, a otra, a un grupo de población, a otro, cuáles son los efectos secundarios de las vacunas, cuál va a ser la diferencia en eficacia, efectividad y eficiencia y efectos secundarios de las alrededor de 100, pero probablemente 20 o 30 vacunas que se están produciendo ahora mismo, que se están investigando. Así que nos encontramos con una pregunta clave y es, ¿la vacuna servirá? Hay un mensaje a la población que es, no se preocupen, que en cuanto tengamos la vacuna, esto se ha acabado. Pues eso no es así. Eso no es así y no va a ser así. La panacea, lo que va a acabar con el COVID-19, no es la vacuna. La vacuna es un instrumento que podremos tener para manejar la pandemia.
pero evidentemente la vacuna no va a dar una protección del 100% al 100% de la población sin ningún efecto secundario. Les pongo los datos de la gripe de 2018-2019 del Observatorio de la Sociedad de Vacunas de España. Cobertura de la gripe, 54% en mayores de 65 años. No se ha cubierto a la población. En el año 2018-19 hubo 500.000 casos de gripe, 35.300 ingresos en hospital por gripe, 2.500 ingresos en UBI por gripe y 6.300 defunciones por gripe. Evidentemente, lo que tenemos delante con el COVID no es una gripe. Parece que el cuadro es más serio, es más grave, que los efectos son más potentes y más duraderos, pero y también es verdad que epidemiológicamente lo que tuvimos en marzo fue una cosa muy diferente de lo que probablemente estamos teniendo ya en esta segunda ola y tendremos en las siguientes olas, que fue una saturación brutal de los servicios sanitarios, una falta de preparación de los servicios sanitarios para atender a los pacientes y para protegerse y una muy poco control de los asintomáticos o de los paucisintomáticos o de los presintomáticos. En realidad, ahora mismo, los datos que yo puedo seguir en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, los datos actualizados dos veces al día, les puedo dar así la información directa. Ahora mismo, hoy había 5.200 casos, de los cuales 5.000 están activos en domicilio sin síntomas o con síntomas leves, 180 pacientes ingresados y 42 en la UBI para 2,5 millones de personas. No es en absoluto el cuadro que teníamos en marzo. O sea que la vacuna va a ser necesaria, va a ser importante, va a cubrir a una población de riesgo como puede ser la población mayor, que fue en muchos casos abandonada a su suerte sin cuidados mínimos durante la primera ola en el mes de marzo. Va a servir para grupos de riesgo, va a servir para reducir la transmisión, pero no nos podemos fiar todo a la vacuna. Tenemos que fiarnos también al resto de los sistemas de control del virus y a ver cómo el virus se va amoldando a nuestro nicho biológico, como decía el profesor Diego Gracia al principio. Así que, como conclusión, no sabemos dónde estamos ni qué es lo que viene. Estamos saliendo de una ola, estamos entrando en otra ola, pero estamos todavía en una situación en la que necesitamos mucha más investigación y mucho más sentido común y sentido crítico. Pero estamos, creo yo, mucho mejor preparados. Un cuadro epidemiológico es completamente diferente. El número de muertes es muchísimo menor actualmente porque hay mucha más gente joven, porque hay mucho menos síntomas. Y la vacuna será útil, pero no podemos fiar todo a la vacuna y, por lo tanto, creo que tendremos que ir también con pies de plomo, con tranquilidad, con sentido común y con espíritu crítico. Y creo que no me he pasado mucho del tiempo, así que dejo aquí mi participación.